Caín y Abel. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos bíblicos. Y si este contenido te bendice, no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda enormemente a seguir creciendo y llevando estas historias a más personas que necesitan escucharlas. Hoy, vamos a adentrarnos en una de las historias más impactantes y trágicas de toda la Biblia. Una historia que nos muestra cómo el pecado que entró al mundo en el jardín del Edén no se detuvo con Adán y Eva, sino que se transmitió a la siguiente generación con consecuencias devastadoras. Esta es la historia de dos hermanos. Dos hijos de los mismos padres. Criados bajo el mismo techo. Pero con corazones completamente diferentes. Esta es la historia del primer asesinato. La historia de la envidia, los celos, la ira descontrolada y el precio terrible de no dominar el pecado. Esta es la historia de Caín y Abel. Prepárate, porque vamos a explorar cada detalle, cada emoción, cada decisión que llevó a este momento oscuro de la humanidad. Y sobre todo, vamos a extraer las lecciones profundas que esta historia tiene para nuestra vida hoy. Así que ponte cómodo, respira profundo, y comencemos. Para entender esta historia, necesitamos recordar brevemente lo que sucedió antes. ¿Cómo llegamos a este punto? En el principio, Dios creó un paraíso perfecto llamado el Jardín del Edén. Allí colocó a Adán, el primer hombre, formado del polvo de la tierra con las propias manos de Dios. De una costilla de Adán, Dios formó a Eva, su compañera perfecta, su ayuda idónea. Vivían en comunión perfecta con Dios. Sin conocer el pecado, la vergüenza, el dolor o la muerte. Tenían solo una regla, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una sola prohibición en medio de una abundancia infinita. Pero un día, la serpiente, el más astuto de todos los animales, se acercó a Eva. Y con astucia, plantó dudas en su corazón. ¿Con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? La serpiente distorsionó las palabras de Dios. Hizo que Eva cuestionara la bondad del Creador, y le mintió descaradamente, no morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, serán como Él. Eva miró el fruto. Se veía delicioso. Prometía sabiduría. Y tomó su decisión. Comió del fruto prohibido. Y le dio también a Adán, quien comió sabiendo exactamente lo que hacía. En ese instante, todo cambió. La inocencia se perdió. La vergüenza entró. El pecado contaminó el mundo. Y cuando Dios vino a caminar con ellos en el jardín, se escondieron por primera vez. Dios los buscó. Los confrontó. Y pronunció el juicio. A la serpiente, le prometió derrota futura. A Eva, le anunció dolor en el parto y conflicto en su matrimonio. A Adán, le declaró que la tierra produciría espinos y que trabajaría con el sudor de su frente hasta volver al polvo del que fue tomado. Y entonces, Dios los expulsó del Edén. Colocó querubines con espadas de fuego para custodiar el camino al árbol de la vida. No había vuelta atrás. El paraíso estaba cerrado. Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del jardín. Una vida marcada por el trabajo duro, el dolor, la dificultad. Pero también una vida llena de la gracia de Dios, porque a pesar de su desobediencia, Dios no los abandonó. Les hizo ropa para cubrirlos. Les permitió vivir. Les dio esperanza de redención futura. Y en medio de esta nueva realidad, sucedió algo extraordinario. Eva quedó embarazada. Después de meses de espera, de cambios en su cuerpo, de anticipación mezclada con temor, llegó el momento del parto. El dolor fue intenso. Tal como Dios había dicho. Pero cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, cuando lo sostuvo en sus brazos por primera vez, Eva supo que todo había valido la pena. Le pusieron por nombre Caín, y Eva exclamó con alegría, «He adquirido un varón con la ayuda del Señor».
Había esperanza en esas palabras. Quizás, solo quizás, este niño sería la simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente. Quizás este hijo traería la redención. Caín creció fuerte y saludable. Y tiempo después, Eva volvió a dar a luz. Esta vez a otro niño, al que llamaron Abel, que significa vapor o aliento, un nombre que, trágicamente, profetizaría la brevedad de su vida. Ahora había 4 personas en el mundo. 2 padres marcados por la culpa y las consecuencias de su pecado, y 2 hijos que crecerían en un mundo muy diferente al Edén. Un mundo donde el trabajo era duro, donde la tierra resistía, donde los animales ya no eran todos dóciles. Un mundo donde el pecado ya había echado raíces. Adán y Eva criaron a sus hijos lo mejor que pudieron. Les enseñaron sobre Dios. Les contaron sobre el jardín del Edén. Sobre su desobediencia. Sobre las consecuencias del pecado. Sobre la promesa de redención. Les enseñaron a trabajar, a sobrevivir, a adorar al Creador. Los 2 hermanos crecieron juntos. Jugaron juntos. Trabajaron juntos, pero a medida que crecían, sus personalidades, sus intereses, sus corazones, comenzaron a tomar caminos diferentes. Caín, el mayor, se inclinó hacia la agricultura. Le gustaba trabajar la tierra. Sembrar semillas. Ver cómo crecían las plantas. Cosechar el fruto de su labor. Se convirtió en labrador del suelo. Siguió los pasos de su padre, quien también trabajaba la tierra bajo el mandato de Dios. Abel, el menor, eligió un camino diferente. Se dedicó al pastoreo. Le gustaban los animales. Cuidar de las ovejas. Protegerlas. Guiarlas a buenos pastos. Se convirtió en pastor de ovejas, un oficio que requería paciencia, vigilancia constante y un corazón dispuesto a sacrificarse por el rebaño. 2 hermanos. 2 profesiones. 2 personalidades. Y como pronto descubriremos, 2 corazones completamente diferentes ante Dios. Y antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa para pedirte algo. Si este contenido te está bendiciendo, si estás disfrutando de este formato profundo y reflexivo, comparte este video. Compártelo en tu familia, con tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales. Hay muchas personas que necesitan estas historias, que necesitan estas lecciones, que necesitan ser confrontadas por estas verdades eternas. Los años pasaron. Caín y Abel se convirtieron en hombres. Cada uno exitoso en su oficio. Cada uno contribuyendo al sustento de la familia. La vida continuaba a su ritmo fuera del Edén. Pero había algo fundamental que Adán y Eva les habían enseñado a sus hijos. Algo que iba más allá del simple trabajo o supervivencia. Les habían enseñado a adorar. A presentar ofrendas a Dios. A reconocer que todo lo que tenían venía de Él. A expresar gratitud, reverencia y dependencia del Creador. Y llegó el día en que ambos hermanos decidieron presentar ofrendas a Dios. Un acto de adoración que revelaría el verdadero estado de sus corazones. Un momento que cambiaría todo para siempre. El día había llegado. Un día que debería haber sido de celebración, de adoración, de comunión con Dios. Pero que se convertiría en el escenario de la primera tragedia humana registrada fuera del Edén. Caín y Abel prepararon sus ofrendas. Cada uno tomando de lo que su trabajo había producido. Cada uno acercándose a Dios con sus manos llenas. Pero como descubriremos, no es suficiente acercarse a Dios con las manos llenas. También importa con qué corazón nos acercamos. Caín, el labrador de la tierra, trajo del fruto de su trabajo agrícola. La Escritura nos dice simplemente que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Tomates, trigo, cebada, frutas. Lo que sea que hubiera cultivado. Tomó de su cosecha y la presentó ante Dios.
Pero hay algo crucial en la forma en que está escrito esto. Dice que trajo del fruto de la tierra. No dice que trajo lo mejor. No dice que trajo las primicias. No dice que trajo con un corazón agradecido. Simplemente dice que trajo del fruto. Es como si Caín estuviera cumpliendo con un ritual. Con una obligación. Como si estuviera haciendo lo mínimo necesario. Trajo algo, sí, pero ¿trajo su corazón? Abel, por otro lado, se acercó de manera diferente. La escritura es muy específica sobre su ofrenda. Dice que Abel trajo de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de ellos. Los primogénitos. Lo mejor. La grosura. La parte más valiosa. Lo primero y lo mejor de todo lo que tenía. Abel no dio las obras. No dio lo que le quedaba después de apartar lo suyo. No dio lo que ya no necesitaba. Dio lo primero. Lo mejor. Lo más valioso. Y lo hizo con un corazón de adoración genuina. Y aquí viene el momento crucial de esta historia, el momento que determinaría todo lo que vendría después, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Ahora, detengámonos aquí porque esta es una de las preguntas más importantes de esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra? ¿Acaso Dios tenía favoritos? ¿Era injusto? ¿Había algo inherentemente malo en ofrecer vegetales en lugar de animales? La respuesta está en el corazón. Siempre está en el corazón. Siglos después, el autor de Hebreos escribiría sobre este momento y nos daría una clave crucial. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por la fe. Abel se acercó a Dios con fe. Con confianza. Con un corazón genuino de adoración. Caín, en cambio, se acercó con religiosidad. Con ritual vacío. Cumpliendo con las formas pero sin el corazón correcto. Ofreciendo algo a Dios pero sin ofrecerse a sí mismo. Dios no mira lo externo. No le impresionan nuestras ofrendas por grandes que sean si nuestro corazón no está en ellas. Dios mira el corazón, las motivaciones, las actitudes, la sinceridad de nuestra adoración. Y Dios aceptó a Abel y su ofrenda porque Abel vino con fe, con humildad, con un reconocimiento genuino de su necesidad de Dios, con un corazón que decía, todo lo que tengo es tuyo. Te doy lo mejor porque tú mereces lo mejor. Pero rechazó a Caín y su ofrenda porque Caín vino con orgullo. Con autosuficiencia. Con la actitud de aquí está tu ofrenda, Dios. Ya cumplí con mi parte. Sin rendición. Sin reconocimiento real de quién era Dios y quién era Él. Y hay otra dimensión importante aquí. Abel trajo un sacrificio de sangre, un cordero. Un animal que tuvo que morir. Sangre que tuvo que ser derramada. Y esto apuntaba hacia algo más grande. Hacia el sacrificio definitivo que vendría. Hacia el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿Sabía Abel todo esto? Probablemente no de manera completa. Pero comprendía algo fundamental, que el pecado requiere un sacrificio. Que la vida está en la sangre. Que acercarse a un Dios santo requiere más que simplemente nuestros propios esfuerzos. Quizás Adán y Eva le habían enseñado esto a sus hijos. Después de todo, ellos habían visto cómo Dios sacrificó animales para hacer túnicas que los cubrieran. La primera muerte registrada en la historia. Un animal inocente muriendo para cubrir el pecado de la humanidad. Un presagio del Calvario. Entonces, ¿cómo supo Dios que había aceptado una ofrenda y rechazado la otra? La Biblia no nos da todos los detalles. Pero muchos estudiosos creen que Dios envió fuego del cielo que consumió la ofrenda de Abel, como lo haría más tarde con otros sacrificios aceptables.
mientras que la ofrenda de Caín simplemente permaneció ahí, sin ser consumida, sin ser aceptada. Imagina la escena. Los dos hermanos, lado a lado. Ambos habían traído sus ofrendas. Ambos esperaban. Y entonces, fuego del cielo desciende sobre el altar de Abel. Su ofrenda es consumida. Dios la ha aceptado. Hay humo subiendo al cielo. Es un momento de gloria, de gozo, de confirmación divina. Abel debe haber sentido una alegría indescriptible. Una paz profunda. Un sentido de que estaba bien con Dios. De que su adoración había sido aceptada. De que había hecho lo correcto. Pero al lado. En el altar de Caín. Nada. Silencio. Su ofrenda permanece intacta. No hay fuego, no hay aceptación. No hay confirmación divina. Solo el eco ensordecedor del rechazo. Y entonces viene la reacción de Caín. Una reacción que revelaría el verdadero estado de su corazón. Una reacción que lo llevaría por un camino del que no habría retorno. Entonces Caín se enfureció y su semblante decayó. Se enfureció. No se entristeció. No se arrepintió. No reflexionó sobre que había hecho mal. No buscó entender por qué su ofrenda no fue aceptada. No le preguntó a Dios cómo podía mejorar. Se enfureció. La ira se apoderó de él. Los celos consumieron su corazón, la envidia hacia su hermano comenzó a hervir en su interior. Su rostro cambió. Su semblante decayó. Su expresión se oscureció. La amargura se hizo visible en cada línea de su cara. Y aquí vemos algo crucial sobre el pecado. El pecado no rechazado, no confesado, no tratado, crece. Se multiplica. Se intensifica. Lo que comenzó como una adoración deficiente ahora se convierte en ira. En celos. En resentimiento. En amargura. Caín no estaba enojado consigo mismo por fallar. Estaba enojado con Abel por tener éxito. No estaba triste por su propio rechazo, estaba furioso por la aceptación de su hermano. No buscaba cómo acercarse mejor a Dios. Buscaba cómo destruir a quien sí lo había logrado. Esta es la naturaleza del pecado en el corazón humano. En lugar de humillarnos y arrepentirnos cuando fallamos, frecuentemente nos enojamos con aquellos que han hecho lo correcto. En lugar de aprender de su ejemplo, los envidiamos. En lugar de celebrar su éxito, lo resentimos. Abel no había hecho nada malo. No había humillado a su hermano. No había alardeado de su ofrenda aceptada. No había menospreciado a Caín. Simplemente había adorado a Dios con sinceridad. Y por eso, paradójicamente, se convirtió en el objeto de la ira de su hermano. Y Dios, en su misericordia infinita, no dejó a Caín en ese estado sin advertencia. No lo abandonó a su ira sin ofrecerle una salida. Dios intervino. Dios habló. Dios le dio una oportunidad más. En medio de la ira de Caín, en medio de su rostro caído y su corazón consumido por los celos, Dios se le acercó. Dios le habló directamente. Porque ese es el carácter de nuestro Dios. No nos abandona en nuestro pecado sin advertencia. No nos deja caer sin extender su mano. No permite que nos destruyamos sin llamarnos de vuelta. Y Dios le hizo a Caín una serie de preguntas penetrantes. ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios sabía exactamente por qué. Pero las preguntas no eran para obtener información. Eran para hacer que Caín reflexionara, para que se detuviera en su camino de ira. Para que mirara dentro de su propio corazón y reconociera lo que estaba sucediendo allí. Es la misma pregunta que Dios le había hecho a Adán en el jardín, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera, sino para darle a Adán la oportunidad de reconocer su condición. De salir de su escondite. De confesar.
Y entonces Dios le ofrece a Caín un camino de salida. Una solución. Una esperanza: si hicieras lo bueno, no serías aceptado. Escuchen estas palabras cuidadosamente. Dios no estaba siendo arbitrario. No estaba siendo injusto. No había cerrado la puerta para Caín. Le estaba diciendo: todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza. Si haces lo correcto, si vienes a mí con el corazón correcto, serás aceptado. La puerta estaba abierta. La invitación estaba extendida. El camino de regreso estaba disponible. Todo lo que Caín tenía que hacer era humillarse. Reconocer su error. Arrepentirse. Volver a Dios con un corazón genuino. Pero entonces viene una de las advertencias más escalofriantes de toda la Escritura. Una advertencia que cada uno de nosotros debería grabar en nuestro corazón. Pero si no hicieras lo bueno, el pecado está a la puerta acechando. Y su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. ¡Qué imagen tan poderosa! El pecado como una bestia salvaje. Agazapada a la puerta. Esperando el momento de atacar. Con hambre. Con deseo de destruir. Listo para devorar. Dios le estaba advirtiendo a Caín: cuidado. El pecado no se va a quedar quieto. No va a permanecer pequeño. Si no lo dominas ahora, te dominará a ti. Si no lo matas, él te matará. Si no lo vences, él te vencerá. Y nota la responsabilidad que Dios pone en Caín: tú debes dominarlo. No es algo que Dios hará por ti automáticamente. No es algo que simplemente desaparecerá con el tiempo. Es algo que tú debes enfrentar. Tú debes vencer. Tú debes dominar. Esta es una de las verdades más importantes sobre el pecado que encontramos en toda la Biblia. El pecado no dominado nos dominará. El pecado no vencido nos vencerá. El pecado no matado nos matará. Dios le había dado a Caín un diagnóstico claro de su problema. Una solución disponible. Una advertencia seria sobre las consecuencias. Y el poder para elegir correctamente. Todo lo que Caín necesitaba estaba a su disposición. La gracia estaba ahí. La misericordia estaba extendida. El camino estaba iluminado. Solo tenía que elegir caminar por él. Pero Caín no respondió. No hay registro de que dijera algo. No hay arrepentimiento. No hay humillación. No hay vuelta a Dios. Solo silencio. Un silencio ominoso que presagiaba la tormenta que vendría. Y aquí, amigos, quiero que hagamos una pausa para reflexionar. Porque esta escena se repite una y otra vez en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha confrontado con nuestro pecado? ¿Cuántas veces nos ha advertido sobre el peligro de continuar en un camino equivocado? ¿Cuántas veces nos ha mostrado la salida, la solución, el camino de regreso? ¿Y cuántas veces hemos ignorado su voz? ¿Cuántas veces hemos guardado silencio ante su advertencia? ¿Cuántas veces hemos elegido aferrarnos a nuestra ira, a nuestros celos, a nuestro resentimiento, en lugar de humillarnos y arrepentirnos? El pecado que acecha a tu puerta hoy. Sea cual sea. Envidia, lujuria, avaricia, orgullo, amargura. Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Caín: su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. No esperes. No pienses que se irá solo. No subestimes su poder. Domínalo ahora. Confiésalo ahora. Arrepiéntete ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Y si este mensaje te está hablando, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, no endurezcas tu corazón como lo hizo Caín. Responde. Humíllate. Busca a Dios. Porque hay gracia disponible. Hay perdón esperando. Hay restauración posible. Pero debes actuar ahora. Volvamos a nuestra historia. Después de esta advertencia solemne de Dios, ¿qué hizo Caín? ¿Se arrepintió?
buscó humildemente a Dios. ¿Dominó el pecado que acechaba a su puerta? No. Hizo exactamente lo contrario, y Caín habló con su hermano Abel. Esas palabras pueden parecer inocentes, pero están cargadas de significado siniestro. Algunos manuscritos antiguos dicen, y Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Fue una invitación. Una invitación aparentemente casual. Aparentemente inofensiva. Abel no tenía razón para sospechar. Era su hermano. Su hermano mayor. Habían crecido juntos. Trabajado juntos. Compartido toda una vida juntos. ¿Por qué sospecharía que algo malo estaba por suceder? Entonces fueron juntos al campo. Lejos de la casa. Lejos de sus padres. Lejos de cualquier testigo humano. Solos. Los dos hermanos. En un campo abierto. Y entonces, sucedió lo impensable, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. El primer asesinato de la historia humana. La primera vez que un ser humano quitó la vida a otro. La primera vez que sangre humana fue derramada por violencia. La primera vez que la muerte vino no como consecuencia natural del pecado, sino como resultado directo de la maldad humana. La Biblia no nos da los detalles gráficos de cómo sucedió. No nos dice si usó una piedra, un palo, sus propias manos. No nos describe la lucha, si la hubo. No nos cuenta las últimas palabras de Abel. Solo nos da el hecho devastador, Caín mató a Abel. Imagina ese momento. Abel, confiado, caminando al lado de su hermano. Quizás hablando sobre sus rebaños. Sobre el clima. Sobre planes futuros. Sin saber que no tendría futuro. Sin saber que esos eran sus últimos momentos de vida. Y entonces, sin advertencia, Caín ataca. La ira que había estado hirviendo en su corazón finalmente explota. Los celos que había alimentado finalmente lo consumen. El pecado que no dominó finalmente lo domina a él. Y se convierte en un asesino. Abel cayó. Su sangre se derramó sobre la tierra. La tierra que había sido maldecida por el pecado de sus padres ahora recibía la sangre del primer mártir. La tierra que resistía dar su fruto ahora recibía la vida de un hombre justo. Y Abel murió. El justo murió a manos del impío, el adorador sincero murió a manos del religioso hipócrita. El hermano menor murió a manos del hermano mayor que debería haberlo protegido. Su nombre, Abel, que significa vapor o aliento, demostró ser profético. Su vida fue breve. Como un vapor que aparece por un momento y luego desaparece. Como un aliento que se exhala y se va. Así fue la vida de Abel. Corta. Pero significativa. Porque aunque Abel murió joven, aunque su vida fue brutalmente interrumpida, aunque no llegó a casarse, a tener hijos, a envejecer. Su vida no fue en vano. Su ofrenda fue aceptada. Su fe fue reconocida. Su nombre fue recordado. Y su sangre clamó justicia. El pecado que Dios le advirtió a Caín que dominara, lo dominó completamente. Lo convirtió en un asesino. En un fratricida. En alguien cuyo nombre sería sinónimo de maldad por el resto de la historia. Y ahora, con las manos manchadas de sangre, con el cuerpo de su hermano a sus pies, Caín enfrentaría las consecuencias de su terrible decisión. Enfrentaría la justicia de Dios. Y descubriría que el pecado siempre, siempre, cobra su precio. El cuerpo de Abel yacía en el campo. Su sangre había sido derramada sobre la tierra. El primer asesinato había sido cometido. Y Caín estaba solo con su pecado. Solo con su culpa. Solo con el silencio ensordecedor de lo que acababa de hacer. ¿Qué pasó por la mente de Caín en ese momento? ¿Sintió remordimiento inmediato? ¿Se horrorizó por lo que sus propias manos habían hecho?
¿O sintió satisfacción? ¿Una sensación temporal de venganza cumplida? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Caín pensó que podría salirse con la suya. Pensó que podría esconder su crimen. Pensó que, si no había testigos humanos, nadie sabría lo que había hecho. Qué equivocado estaba. Porque aunque no había ojos humanos observando, había ojos divinos que veían todo. Aunque no había oídos humanos escuchando, había oídos divinos que escuchaban el clamor de la sangre desde la tierra. Y entonces, como había hecho con su padre Adán en el jardín, Dios vino a confrontar a Caín. No para obtener información. Dios sabía exactamente lo que había sucedido. Sino para darle a Caín la oportunidad de confesar. De reconocer. De arrepentirse. Y Dios hizo una pregunta simple pero penetrante: ¿dónde está Abel tu hermano? La misma estructura de pregunta que había usado con Adán: ¿dónde estás? Una pregunta diseñada para provocar autoexamen. Para abrir la puerta a la confesión. Para darle al pecador una última oportunidad de decir la verdad. Y la respuesta de Caín reveló cuán lejos había caído. Cuán endurecido estaba su corazón. Cuán consumido estaba por el pecado, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Tres cosas terribles en esta respuesta. Primero, mintió descaradamente. No sé. Sabía perfectamente dónde estaba Abel. Había dejado su cuerpo en el campo. La sangre de Abel estaba probablemente todavía en sus manos. Pero mintió directamente a Dios. Como si pudiera engañar al Omnisciente. Segundo, respondió con insolencia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No había reverencia. No había temor de Dios. Solo sarcasmo. Solo rebeldía. Solo un corazón completamente endurecido. Y tercero, evadió responsabilidad. Esencialmente estaba diciendo: yo no tengo que cuidar de mi hermano. No es mi responsabilidad. Él es adulto. Que se cuide solo, rechazando completamente la idea de que tenía alguna obligación hacia su hermano. Cuando en realidad, había hecho mucho más que no cuidarlo. Lo había asesinado. ¡Qué contraste con el corazón de Abel! Abel había ofrecido lo mejor a Dios con un corazón sincero. Caín ofrecía mentiras a Dios con un corazón endurecido. Abel había adorado con fe. Caín respondía con cinismo. Abel había sido justo. Caín era completamente rebelde. Y entonces Dios pronunció palabras que debieron haber helado la sangre de Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Qué declaración tan poderosa! Tan aterradora. Tan llena de significado: ¿qué has hecho? No era una pregunta de información. Era una pregunta de confrontación. Era Dios diciendo: yo sé lo que hiciste. No puedes esconderlo de mí. No puedes mentirme. No puedes escapar. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz. La sangre derramada injustamente no se queda en silencio. Clama. Grita. Demanda justicia. Y Dios la escucha. Abel ya no podía hablar con su boca. Pero su sangre hablaba. Su sangre clamaba justicia. Su sangre testificaba contra su asesino. Su sangre demandaba que Dios actuara. Y aquí hay algo profundamente significativo. Siglos después, el autor de Hebreos escribiría sobre otra sangre. La sangre de Jesús. Y diría que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza. La sangre de Jesús clama por misericordia. La sangre de Abel demandaba justicia. La sangre de Jesús ofrece perdón. Pero en este momento, con Caín parado ante Dios, con su pecado expuesto, con su mentira desenmascarada, llegó el momento del juicio. Las consecuencias de su horrible acción. Y Dios pronunció el veredicto: ahora serás maldito de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano.
Maldito. La misma palabra que se usó para la serpiente en el jardín. La misma palabra que se usó para la tierra después del pecado de Adán. Ahora se usaba para Caín. Maldito. Separado de la bendición. Bajo el juicio. Llevando las consecuencias. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza. Caín era agricultor. Su identidad, su sustento, su propósito estaba atado a trabajar la tierra, pero ahora, la tierra que había bebido la sangre de su hermano se rebelaría contra él. No produciría para él. No respondería a su trabajo. Su profesión, su modo de vida, todo lo que sabía hacer, se volvería inútil. Es una justicia poética. Caín había derramado sangre sobre la tierra. Ahora la tierra no produciría para él. Caín había quitado una vida de la tierra. Ahora la tierra no le daría vida a él. Vagabundo y errante serás en la tierra. No más hogar. No más estabilidad. No más pertenencia. Caín sería un fugitivo perpetuo. Un vagabundo sin descanso. Un nómada sin lugar de reposo, siempre huyendo. Siempre moviéndose. Nunca encontrando paz. Nunca encontrando hogar. Esta es la naturaleza del pecado no perdonado. Nos hace vagabundos. Nos roba la paz. Nos quita el descanso. Nos mantiene huyendo. Nos deja sin hogar en el sentido más profundo de la palabra. Separados de Dios, que es nuestro verdadero hogar. Y ahora viene la respuesta de Caín. Y aquí vemos algo interesante. Finalmente, Caín reconoce su pecado. Pero nota la diferencia entre reconocimiento y arrepentimiento: mi castigo es demasiado grande para ser soportado. No dijo, mi pecado es demasiado grande, dijo, mi castigo es demasiado grande. No estaba lamentando lo que había hecho. Estaba lamentando las consecuencias. No estaba arrepentido del asesinato. Estaba arrepentido de ser atrapado. De ser castigado. Esta es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. El remordimiento lamenta las consecuencias. El arrepentimiento lamenta el pecado. El remordimiento dice, lamento ser atrapado. El arrepentimiento dice, lamento haber pecado contra Dios. Y Caín continuó, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Aquí vemos el verdadero terror de Caín. No era la separación de Dios. No era el peso de su culpa. Era el miedo a ser asesinado él mismo. El miedo a que alguien le hiciera lo que él le había hecho a Abel. El miedo a la venganza. Y esto nos dice algo profundo sobre la conciencia culpable. Caín sabía que merecía morir. Sabía que había derramado sangre inocente. Y ahora vivía con el terror constante de que su propia sangre sería derramada. El castigo que más temía era precisamente el crimen que había cometido. Pero incluso aquí, incluso con un asesino confeso y sin arrepentimiento genuino, vemos la misericordia de Dios. Una misericordia que Caín no merecía. Una gracia que no había pedido. Una protección que no había ganado. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Dios le dio protección. Una marca, una señal. No sabemos exactamente qué era. Pero servía como advertencia a cualquiera que lo encontrara, no toques a este hombre. Su juicio es mío. Su castigo está en mis manos. Y Dios declaró, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Incluso el asesino de Abel recibía protección divina. ¿Por qué? Porque la venganza no le pertenece al hombre. Le pertenece a Dios. Porque una cadena de asesinatos vengadores no trae justicia. Solo trae más violencia. Porque Dios está en el negocio de la redención, no solo del castigo.
Esto no significa que Dios estaba de acuerdo con lo que Caín hizo. No significa que su pecado fue minimizado. Significa que Dios reserva el derecho al juicio. Que Él es quien ejecuta justicia, que ningún ser humano tiene derecho a tomar venganza en sus propias manos. Y antes de continuar, quiero hacer una pausa para recordarte algo importante. Si este contenido te está bendiciendo, si estás aprendiendo algo valioso de esta historia antigua pero eternamente relevante, no olvides darle like a este video. Suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y activar las notificaciones. Porque tenemos muchas más historias bíblicas profundas como esta para compartir contigo. Después de recibir la marca de protección de Dios, Caín enfrentó su nueva realidad. El momento de partir había llegado. El momento de dejar todo lo que conocía. Todo lo que amaba. Todos los que amaba. Salió, pues, Caín de delante del Señor. Esas palabras son devastadoras en su simplicidad. Salió de delante del Señor. No solo salió de su hogar. No solo salió de la presencia de sus padres. Salió de la presencia de Dios. Eligió el exilio espiritual. Eligió la separación. Eligió la vida lejos de la fuente de vida. Adán y Eva habían sido expulsados del jardín, pero Caín se exilió voluntariamente de la presencia de Dios. Hay una diferencia crucial ahí. Sus padres fueron removidos del paraíso pero mantuvieron su relación con Dios. Caín abandonó la relación misma. Y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa vagabundeo o exilio. ¡Qué apropiado! La tierra del vagabundeo. La tierra del exilio. Lejos del Edén. Lejos del hogar original de la humanidad. Lejos de todo lo que representaba la presencia de Dios. Al oriente de Edén. Moviéndose más y más lejos. Cada paso alejándolo más del lugar donde Dios había caminado con el hombre, cada kilómetro incrementando la distancia entre él y su Creador. Y aquí, en esta tierra de vagabundeo, Caín intentó construir una vida. Intentó encontrar significado aparte de Dios. Intentó crear su propio propósito, su propia identidad, su propio legado. Y conoció Caín a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Espera. ¿Su esposa? ¿De dónde vino? Esta es una pregunta que muchos se hacen. Y la respuesta es simple aunque pueda sonar extraña a nuestros oídos modernos, Caín se casó con una de sus hermanas. En ese tiempo, cuando la humanidad apenas comenzaba, cuando el pool genético era puro, cuando no había otras opciones, los hermanos se casaban entre sí. Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos e hijas además de Caín, Abel y Set. Génesis nos dice esto claramente más adelante. No fue hasta mucho después, cuando la humanidad se había multiplicado y el pecado había corrompido la genética humana, que Dios prohibió el matrimonio entre hermanos. Pero en los primeros días de la humanidad, era la única opción disponible. Entonces Caín tuvo un hijo. Enoc. Y aquí vemos algo interesante sobre el corazón de Caín. Algo sobre cómo intentó lidiar con su culpa, su castigo, su exilio. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Caín construyó una ciudad. El primer constructor de ciudades de la historia. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que sería vagabundo y errante. Y Caín, en su rebeldía continua, intentó frustrar la sentencia de Dios. Intentó establecerse permanentemente. Intentó crear seguridad, estabilidad, un legado. No seré vagabundo, Caín estaba diciendo. Construiré una ciudad, haré un nombre para mí mismo. Crearé algo permanente. Algo que dure. Algo que muestre que yo importo. Que mi vida tiene significado. Y nombró la ciudad después de su hijo. Buscando inmortalidad a través de su descendencia. Buscando significado a través de su legado.
buscando propósito aparte de Dios. Esta es la historia de la humanidad sin Dios. Construir. Crear. Hacer. Intentar encontrar significado en nuestras propias obras. Intentar crear legados que nos sobrevivan. Intentar llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Con ciudades, con logros, con nombres que esperamos sean recordados. Y la descendencia de Caín continuó. La ciudad creció. La civilización se desarrolló. Y vemos una lista de nombres. Una genealogía de la línea de Caín. Enoc tuvo a Irad. Irad tuvo a Meujael. Meujael tuvo a Metusael. Metusael tuvo a Lamec, y aquí, con Lamec, vemos cómo el pecado de Caín se multiplicó en sus descendientes. Como la violencia que comenzó con un asesinato se expandió y se glorificó. Lamec tomó 2 esposas, violando el diseño de Dios de un hombre y una mujer, instituyendo la poligamia, mostrando que el pecado siempre se multiplica, siempre se expande, siempre encuentra nuevas formas de torcer el diseño original de Dios. Y los hijos de Lamec se convirtieron en pioneros de la civilización humana. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y hierro. Ganadería. Música. Metalurgia. Tecnología. Arte. Industria. Todo esto vino de la línea de Caín. La civilización humana floreciendo. El progreso avanzando. La cultura desarrollándose, todo sin Dios en el centro. Y esto nos enseña algo profundo. Que los seres humanos, incluso separados de Dios, pueden crear cosas asombrosas. Pueden desarrollar arte, ciencia, tecnología. Pueden construir civilizaciones impresionantes. Pero sin Dios, todo está construido sobre una base de arena. Todo carece del propósito más profundo. Todo finalmente está vacío. Y entonces Lamec, el descendiente de Caín, pronunció un poema. Y en este poema vemos cuán lejos había caído la humanidad en tan pocas generaciones. Ada y Sila, oíd mi voz. Esposas de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por haberme herido, y un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Escuchen esto cuidadosamente. Lamec está glorificando la violencia. Está alardeando de su disposición a matar. Está diciendo, si alguien me lastima aunque sea levemente, lo mataré. Y si Dios protegió a Caín con amenaza de venganza 7 veces, yo me vengaré 70 veces 7. El pecado que comenzó con Caín matando a Abel en un arranque de celos. Ahora se había convertido en violencia casual, en venganza desproporcionada. En orgullo por la capacidad de matar. El asesinato que había horrorizado al mundo en la primera generación ahora era motivo de jactancia en la séptima. Esta es la progresión del pecado en una sociedad. Lo que una generación tolera en silencio, la siguiente generación acepta abiertamente. Lo que una generación practica en secreto, la siguiente generación celebra públicamente. Lo que una generación lamenta como tragedia, la siguiente generación glorifica como virtud. Pero mientras la línea de Caín se alejaba más y más de Dios, mientras construían ciudades y desarrollaban civilización pero perdían su alma, Dios no había abandonado su plan. Dios tenía otra línea en mente. Otro hijo. Otra esperanza. Porque de vuelta con Adán y Eva, ahora envejecidos, ahora marcados por el dolor de haber perdido a Abel y de haber visto a Caín exiliarse, sucedió algo maravilloso, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, diciendo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set, ¿qué significa designado o puesto? Dios les había dado otro hijo. Un reemplazo para Abel. No en el sentido de que pudiera llenar el vacío dejado por su hermano asesinado. Nadie podía hacer eso.
pero en el sentido de que continuaría el linaje justo. Mantendría viva la fe. Preservaría la adoración verdadera. Y de Set nació Enos. Y aquí leemos algo hermoso y esperanzador: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En medio de la oscuridad. En medio de la violencia de la línea de Caín. En medio de una civilización que se alejaba de Dios, hubo un remanente que invocaba su nombre. Que adoraba. Que buscaba. Que mantenía viva la fe. Dos líneas. La línea de Caín, construyendo ciudades pero alejándose de Dios. Y la línea de Set, manteniéndose simples pero cerca de Dios. La línea de Caín, avanzando en civilización pero retrocediendo en espiritualidad. La línea de Set, quizás menos impresionante en logros humanos pero ricos en comunión divina. Y de la línea de Set eventualmente vendría Noé. Y de Noé eventualmente vendría Abraham. Y de Abraham eventualmente vendría David. Y de David eventualmente vendría Jesús, el descendiente prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. El que desharía el pecado que Adán y Eva introdujeron y que Caín multiplicó. Ahora, después de haber caminado juntos a través de esta historia trágica pero llena de lecciones, detengámonos y reflexionemos sobre las verdades profundas que podemos aprender de la historia de Caín y Abel. Primera lección: Dios mira el corazón, no solo las acciones externas. Tanto Caín como Abel trajeron ofrendas. Ambos cumplieron con el acto externo de adoración. Pero Dios vio más allá de las ofrendas. Vio los corazones. Abel vino con fe, humildad y sinceridad. Caín vino con orgullo, religiosidad vacía y un corazón dividido. Dios no se impresiona con nuestros rituales religiosos si nuestro corazón no está en ellos. Él busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Segunda lección: el pecado no dominado nos dominará. Dios le advirtió a Caín: el pecado está a la puerta acechando, y su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Caín no lo dominó. Y el pecado lo dominó completamente. Lo que comenzó como una ofrenda deficiente se convirtió en celos. Los celos se convirtieron en ira. La ira se convirtió en asesinato. El pecado siempre crece. Siempre se multiplica. Siempre busca más. Si no lo matamos, Él nos matará. Tercera lección: la envidia es un veneno mortal. Caín no estaba triste por su propio fracaso. Estaba furioso por el éxito de su hermano. La envidia es uno de los pecados más destructivos porque nos hace odiar a las personas equivocadas. Odiamos a los que tienen éxito en lugar de aprender de ellos. Resentimos a los que son bendecidos en lugar de celebrar con ellos. Queremos destruir a los que hacen las cosas bien en lugar de imitar su ejemplo. La envidia convierte a amigos en enemigos y a hermanos en asesinos. Cuarta lección: siempre hay consecuencias para el pecado. Caín pensó que podría salirse con la suya. Pensó que sin testigos humanos, nadie sabría. Pero Dios todo lo ve. La sangre de Abel clamó desde la tierra. Y vinieron las consecuencias: separación de la tierra, separación de la familia, separación de Dios, vida como vagabundo. El pecado siempre cobra su precio. Siempre. No podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Cosecharemos lo que sembramos. Quinta lección: hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Caín lamentó ser atrapado. Lamentó su castigo, pero nunca lamentó su pecado. Nunca pidió perdón. Nunca buscó restauración con Dios. El remordimiento dice: lamento las consecuencias. El arrepentimiento dice: lamento el pecado. El remordimiento quiere evitar el castigo. El arrepentimiento quiere restaurar la relación. Uno se enfoca en nosotros mismos. El otro se enfoca en Dios. Sexta lección: somos guardas de nuestros hermanos. Cuando Caín preguntó:
soy yo guarda de mi hermano, esperaba un no como respuesta. Pero la respuesta correcta es sí. Sí, somos responsables unos por otros. Sí, debemos cuidar de nuestros hermanos y hermanas. Sí, tenemos obligaciones hacia nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra humanidad. No somos islas. No vivimos solo para nosotros mismos. Somos parte de una familia humana y tenemos responsabilidades mutuas. Séptima lección, la adoración verdadera requiere sacrificio. Abel trajo de los primogénitos lo mejor, lo primero, lo más valioso. La adoración que agrada a Dios nos cuesta algo. No podemos darle a Dios nuestras obras y esperar que esté complacido. No podemos darle nuestro tiempo libre después de haber dado todo a otras cosas. No podemos darle lo que nos sobra después de satisfacer todos nuestros deseos. Dios merece lo mejor. Lo primero. Lo más valioso. Y cuando se lo damos con fe y amor, Él se agrada. Octava lección, el pecado de los padres afecta a los hijos, pero no los determina. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, quienes habían pecado en el jardín. Ambos crecieron bajo las consecuencias de ese pecado. Pero respondieron de maneras completamente diferentes. Abel eligió la fe. Caín eligió la rebelión. Sí, heredamos una naturaleza pecaminosa. Sí, somos afectados por los pecados de generaciones anteriores, pero no estamos determinados por ellos. Todavía tenemos elección. Todavía tenemos responsabilidad. Todavía podemos elegir a Dios. Novena lección, Dios es misericordioso incluso con los que no lo merecen. Caín era un asesino sin arrepentimiento. No merecía protección. No merecía misericordia. Y sin embargo, Dios le dio una marca de protección. Dios declaró que quien lo matara sería castigado. ¿Por qué? Porque la venganza le pertenece a Dios, no al hombre. Porque Dios es misericordioso incluso cuando nosotros no lo seríamos. Porque el corazón de Dios siempre tiende hacia la redención, no solo hacia el juicio. Décima lección, hay esperanza incluso después de la mayor tragedia. Abel murió. El justo fue asesinado. Parecería que el mal había ganado. Pero Dios dio a Adán y Eva otro hijo, Set. Y de la línea de Set vino el remanente fiel. Y eventualmente vino el Mesías. La muerte de Abel no fue el final. Fue parte de una historia más grande que Dios estaba escribiendo. Una historia de redención que culminaría en la cruz. Donde otro justo moriría a manos de los impíos. Pero esa muerte no sería el final, sería el medio de salvación para el mundo entero. Aplicación personal para ti que me escuchas, quizás mientras has escuchado esta historia, el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. Quizás te has visto reflejado en Caín. Quizás hay envidia en tu corazón hacia alguien que está teniendo éxito. Quizás hay ira que has estado alimentando. Quizás hay pecado acechando a tu puerta que no has dominado. O quizás te has visto en Abel. Quizás estás intentando vivir justamente en un mundo injusto. Quizás estás adorando sinceramente mientras otros solo van a través de los movimientos. Quizás estás sufriendo a manos de alguien que debería amarte. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas esto, si eres como Caín, todavía hay tiempo. Todavía puedes dominar el pecado que está a tu puerta. Todavía puedes humillarte ante Dios. Todavía puedes confesar, arrepentirte, buscar perdón. No endurezcas tu corazón como lo hizo Caín. No ignores las advertencias de Dios. No pienses que puedes salirte con la tuya. Actúa ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Si eres como Abel, continúa siendo fiel. Continúa adorando con sinceridad. Continúa viviendo con integridad, aunque otros no lo entiendan. Aunque seas rechazado. Aunque sufras injustamente. Tu fe no es en vano. Tu adoración es aceptada.
Tu vida tiene significado eterno. Y aunque el camino sea difícil, Dios te ve, te conoce y recompensará tu fidelidad. Y si eres como Adán y Eva, que perdieron a un hijo y vieron a otro caer en pecado terrible, hay esperanza. Dios puede darte otro Set. Otro hijo espiritual. Otra oportunidad. Otra razón para invocar su nombre. La tragedia no es el final. El pecado de tus hijos no es la última palabra. Dios todavía está escribiendo la historia. La historia de Caín y Abel nos confronta con preguntas incómodas, ¿cómo es tu adoración? ¿Vienes a Dios con un corazón sincero o solo cumples con rituales? ¿Le das a Dios lo mejor o solo lo que te sobra? ¿Adoras con fe como Abel o con religiosidad como Caín? ¿Cómo manejas el éxito de otros? ¿Te alegras cuando tus hermanos son bendecidos? ¿O sientes envidia? ¿Celos? ¿Resentimiento? ¿Puedes celebrar genuinamente cuando otros tienen éxito donde tú has fallado? ¿Qué pecado está acechando a tu puerta? ¿Qué tentación está esperando dominarte? ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Lo estás dominando o lo estás ignorando? ¿Lo estás confesando o lo estás escondiendo? ¿Lo estás matando o le estás permitiendo crecer? ¿Eres guarda de tu hermano? ¿Cuidas de los que Dios ha puesto en tu vida? ¿O vives solo para ti mismo? ¿Eres parte de la solución o parte del problema? ¿Construyes o destruyes? ¿Bendices o maldices? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias. Porque la historia de Caín y Abel no es solo historia antigua. Es un espejo que refleja el corazón humano en cada generación. Es una advertencia que resuena a través de los siglos. Es una lección que cada uno de nosotros necesita aprender. Hemos llegado al final de esta historia. Hemos visto la tragedia del primer asesinato. Hemos sido testigos de cómo el pecado se multiplica y se expande. Hemos observado las consecuencias devastadoras de no dominar el pecado que acecha a nuestra puerta. Pero también hemos visto la misericordia de Dios. Su paciencia. Su disposición a advertir antes de juzgar. Su protección incluso para los que no la merecen. Y su fidelidad en preservar un remanente. En mantener viva la esperanza. En continuar su plan de redención a pesar del pecado humano. La sangre de Abel clamó por justicia desde la tierra. Pero siglos después, otra sangre fue derramada. La sangre de Jesús. Y esa sangre, como nos dice Hebreos, habla mejor que la de Abel. Porque no clama por venganza. Clama por misericordia. No demanda castigo. Ofrece perdón. No señala al culpable. Limpia al pecador. Todos somos Caín en cierto sentido. Todos hemos fallado en nuestra adoración. Todos hemos luchado con envidia. Todos hemos dejado que el pecado crezca en nuestro corazón. Todos hemos derramado sangre inocente en alguna forma. Quizás no literalmente, pero Jesús dijo que el que odia a su hermano es un asesino en su corazón. Pero hay buenas noticias. Hay una sangre que habla mejor. Hay un sacrificio que fue aceptado de una vez por todas. Hay un cordero que fue sacrificado para quitar el pecado del mundo. No tenemos que ser vagabundos para siempre. No tenemos que vivir exiliados de Dios. Podemos regresar. Podemos ser perdonados. Podemos ser restaurados. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Por dedicar este tiempo a profundizar en esta historia bíblica. Por permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón a través de estas verdades antiguas pero eternamente relevantes. Si este contenido te ha bendecido, te invito a dar like a este video. Eso ayuda al algoritmo a llevarlo a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Compartirlo ampliamente. En tu familia, con tus amigos, en tu iglesia, en tus redes sociales. Hay personas que necesitan estas lecciones. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.
Porque seguiremos explorando más historias bíblicas con este mismo nivel de profundidad y reflexión. Dejar un comentario contándome qué lección te impactó más. ¿Qué parte de la historia resonó contigo? ¿Qué preguntas te quedaron? Me encanta leer sus comentarios y saber cómo Dios está hablando a sus corazones a través de estas historias. Recuerda, la historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo. Es tu historia. Es mi historia. Es la historia de la lucha humana entre hacer lo correcto y ceder al pecado, entre adorar a Dios sinceramente o solo ir a través de los movimientos, entre dominar el pecado o ser dominado por él. No importa que tan lejos hayas caído. No importa qué pecado esté acechando a tu puerta. No importa cuánto tiempo hayas estado vagando lejos de Dios. Hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Hay un sacrificio que fue aceptado. Hay perdón disponible. Hay restauración posible. Hay un camino de regreso a casa. Domina el pecado que está a tu puerta hoy. No esperes hasta mañana. No lo subestimes. No pienses que puedes manejarlo solo. Confiésalo. Arrepiéntete. Busca ayuda, clama a Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Dios te bendiga abundantemente. Que su Espíritu Santo continúe hablando a tu corazón. Que esta historia transforme la manera en que adoras, la manera en que tratas a tus hermanos, la manera en que enfrentas la tentación y la manera en que respondes cuando Dios te confronta. Y recuerda siempre, la pregunta no es si el pecado está acechando a tu puerta. La pregunta es, ¿lo dominarás tú o te dominará él? Elige bien. Elige hoy. Elige la vida. Elige a Dios. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las historias fascinantes y llenas de lecciones del libro de Génesis. Hasta entonces, camina en la luz. Adora en espíritu y en verdad. Domina el pecado. Cuida de tus hermanos. Y vive sabiendo que eres amado por un Dios que te busca, que te advierte, que te protege y que tiene un plan de redención para tu vida. Bendiciones y hasta la próxima.